Buenos días, profesor Hugo Ceballos. Nosotros somos las estudiantes Ana María Muñoz Medina. Y Giselle Vanessa Herrera. Somos estudiantes de Administración de Negocios Internacionales y vamos a hablar sobre la balanza de pagos de Colombia para el año 2023, haciendo énfasis en el trimestre que corresponde de julio a septiembre. Es importante destacar que esta información se consiguió a través del Banco de la República sobre el informe de la evolución de la balanza de pagos y de la posición de la inversión internacional. Este informe como tal se realizó de enero a septiembre del año 2023, pero se va a hacer énfasis en el tercer semestre. Bueno, en este momento vamos a hablar de la balanza de pagos de Colombia, pero lo vamos a hacer de una manera un poco más general. Es decir, ejemplo, en este caso hacemos una comparación de lo que corresponde al año 2022 y del trimestre de julio-septiembre con una comparación del 2023 del mismo trimestre. Acá podemos evidenciar que como tal, el saldo de esa cuenta corriente, el total, para el año 2022 era de menos 6.194 millones de dólares. Para el año 2023 encontramos que obviamente disminuyó, a pesar de que sigue siendo deficitario, disminuyó. Esto quiere decir pues que estamos como en un periodo de recuperación, algo así. Entonces se evidencia, pues, como tal, la diferencia fue de 4.514 millones de dólares. Posteriormente, observamos también los valores de los bienes. Nos damos cuenta que la diferencia entre estos dos años corresponde a 2.387 millones de dólares. También disminuyó significativamente. Lo mismo sucedió con la cuenta de servicios, disminuyó 654 millones de dólares. Posteriormente encontramos la renta de los factores, donde también se evidencia una disminución de 1.120 millones de dólares. Y por último, encontramos las transferencias corrientes con una disminución de 252 millones de dólares. En este sentido, encontramos que obviamente la que menos disminuyó hace referencia a las transferencias corrientes, y eso se hace como un balance general, pero a continuación ya vamos a empezar como a desglosarlo y empezar a hablar parte por parte. En cuanto a la cuenta corriente, analizando la cuenta correspondiente a bienes específicamente, encontramos que las exportaciones para el año 2022 fueron de 45.585 millones de dólares y para el 2023 fueron de 39.471 millones de dólares, para lo cual pues podemos encontrar una disminución anual del 13,4%, es decir, un total de 6.114 millones a comparación pues de lo que se exportó en el año 2022. Obviamente, pues se evidencia como tal una disminución algo negativa. Se puede decir que esta reducción se generalizó y básicamente se originó principalmente en las menores ventas del petróleo crudo y también pues tuvo que ver ahí las ventas en cuanto al café y el carbón. También se dice que la disminución que hubo en cuanto al petróleo exportado fue básicamente por la disminución como tal en sus precios, puesto que estos disminuyeron un total de 27,2% y se despachó 0,4 menos. En cuanto a las menores ventas de carbón y café, esta se explicó igualmente por la reducción en sus precios de exportación. En cuanto al carbón, pues se redujo como total un 14,6% y al café un total de 20,9% en sus precios. También se dice que las cantidades vendidas como tal del carbón disminuyó un 9,8% en la cantidad que se vendió y del café fue un 13,2% respectivamente. Digamos que a partir de ello podemos concluir que el petróleo crudo fue el principal producto que disminuyó mayormente y en cuanto a sus ventas. Y en cuanto a los bienes exportados, posteriormente el café y por último el carbón. Bueno, en cuanto al valor importado de las mercancías durante los tres primeros trimestres del año 2023, encontramos que fue de 44.399 millones de dólares. Entonces, se puede evidenciar que hubo una reducción del 19,2%. eh, una variación de 10.578 millones de dólares. Esta disminución se deriva principalmente de que se redujeron las importaciones de insumos y de bienes de capital para la industria. Es decir, que supongamos, empresas locales dependieron menos de esos productos extranjeros para su producción. Entonces, eso ayuda a reducir de costos de producción y a que sean empresas mucho más competitivas. También disminuyó lo que corresponde a la importación de combustible y de lubricantes, un 24,2%. Posteriormente, el equipo de transporte de la empresa también. Esto quiere decir que tal vez las empresas pues se están modernizando, renovando y no están dependiendo totalmente de las importaciones. Esto tuvo una variación de 23,3%. Como tal, en los servicios encontramos que para el año 2023 hubo un déficit de 1.087 millones de dólares, resultado pues de unas exportaciones de 11.159 y posteriormente unas exportaciones de 12.246 millones de dólares. Este déficit como tal dio un resultado, un porcentaje de una variación de 68,2%, pues comparado con el año anterior. Bueno, en cuanto a esta exportación de servicios, se destaca que está compuesta por ventas de servicios tradicionales, en lo que encontramos y corresponde a viajes y transportes. Sumando los dos valores, encontramos que corresponde a 7.531 millones de dólares, entonces esto abarca el 68% como tal de las exportaciones de los servicios, a diferencia pues del año 2022 que abarcaba el 64% y que correspondía a 6.345 millones. En estos servicios se evidencia que hubo un aumento en la exportación de transporte y de viajes. Esto pues hace referencia tal vez al turismo. Puede ser que haya un incremento en la calidad de esos servicios turísticos que están siendo ofrecidos por las personas que viajan. Entonces,
Esto podría incluir también servicios de transporte como vuelos, autobuses, cruceros, y también está relacionado directamente con la industria del turismo, como lo es alojamiento, actividades recreativas, alimentación y otros servicios relacionados con viajes. Este aumento, pues obviamente es algo significativo para la actividad económica y también pues beneficioso como tal para el país. En cuanto a los servicios modernos, estos corresponden a lo que es telecomunicaciones, informática, información, propiedad intelectual y otros servicios empresariales. Para el año 2023 fue de 3.224 millones, queriendo decir que abarca el 29% del total de las exportaciones de los servicios. En telecomunicaciones, tal vez quiere decir que aumentaron de pronto las infraestructuras de redes, de servicios de telefonía móvil, de transmisión de datos, informática y todo eso, como una posibilidad. En cuanto a la propiedad intelectual, pues aumentó tal vez la licencia en la venta de patentes, en los derechos de autor, en las marcas registradas, en los diseños industriales y en otros activos intangibles. Y finalmente, para los servicios empresariales, aumentaron los servicios de consultoría, de servicios legales y todo eso, de publicidad y marketing. En los otros servicios que encontramos acá, hace referencia a los seguros de pensiones y servicios de mantenimiento. Estos corresponden al 3% del total de la exportación de esos servicios. Ahí podemos encontrar tal vez lo que corresponde como a seguros, seguros de salud, de propiedad, de automóviles y también lo de fondos de pensiones. En cuanto a mantenimiento, se incluye también lo que hace referencia a maquinarias, equipos de infraestructura y todo eso. Estos corresponden a 6,604 millones de un total, ya de hablando de los servicios que se importaron. Entonces, de esos servicios importados, el que más se resalta es ese servicio moderno, que tuvo una participación del 32%. En el grupo de los modernos, los más importantes, la propiedad intelectual y la informática. Posteriormente, los otros servicios que se registraron, tuvo un valor de otros servicios de 1.690 millones, aportó el 14% total de esos servicios. Con las transferencias, y ya en la última parte encontramos que se recibieron unas transferencias corrientes por un total de 9.488 millones de dólares, es decir, aumentaron en un 4,1%. Eh, Esto también se debe a que hubieron unos aumentos en los ingresos. Los ingresos por remesas ascendieron un 7,7%, es decir, ahora se recibió 7.404 millones de dólares. Esto representa el 2,8% del PIB para septiembre y el 10,9% de los ingresos corrientes de esa balanza de pagos. Estas remesas pueden aumentar por dos cosas significativas. La primera, generación de nuevos puestos tanto en Estados Unidos como en España. Entonces aumentaron los puestos de trabajo y también aumentó el flujo de migratorio hacia el exterior. Posteriormente encontramos los ingresos por otras transferencias. Estos sumaron 3.153 millones de dólares. Entonces, quiere decir que estos recursos fueron recibidos principalmente por entidades públicas, por el gobierno, por organismos no gubernamentales o por instituciones sin ánimo de lucro. Entonces, estas sí, en cambio, se redujeron 117 millones de dólares, porque pues, no fueron seguros o indemnizaciones que no pudieron recibir las empresas como tal públicas. En cuanto a los egresos por transferencias en el exterior, totalizaron 1.069 millones de dólares, queriendo decir que aumentaron 3,8. Esto se debe por diferentes transferencias o aportes que tiene que hacer Colombia a los distintos organismos, también por transferencias corrientes o porque envían remesas las personas colombianas o residentes a las personas como tal no residentes. Y se observa una disminución. Posteriormente, pues está la inversión extranjera directa, donde se recibieron 12.797 millones, esto es un 4,8% del PIB de enero a septiembre. Se evidencia que el monto disminuyó un 2,2%, es decir, 294 millones a comparación del año 2022. En cuanto a los recibidos, se distribuye así: en minería y petróleo, un 39%, en servicios financieros y empresariales, un 16%, en industria manufacturera, un 15%, en comercio y hoteles, un 11%, en electricidad, un 6%, en transporte y comunicaciones, 5%, y el resto de sectores, que es lo que corresponde a agricultura, construcción y servicios, un 8%. Bueno, en cuanto a los ingresos recibidos por inversión extranjera directa, el 52,3% corresponde a participaciones de capital, el 31% a reinversión de utilidades y el 16,7% a deudas entre las empresas. Por otro lado, en cuanto a la inversión extranjera de cartera, se puede evidenciar que hubo desinversiones, es decir, estas desinversiones quiere decir que es el proceso mediante el cual pues, los inversores extranjeros se retiran el capital en este caso de este país, al vender pues, esos activos financieros que poseen, ejemplo acá en Colombia. Entonces esos activos financieros suelen ser inversiones de carteras como acciones, bonos y otros instrumentos financieros que los inversores extranjeros adquieren con el propósito de poder obtener rendimientos financieros, y estos fueron de 981 millones a comparación pues, del año anterior, que se habían recibido pues 2.866 millones por inversión extranjera de cartera. Para el año 2023, los no residentes o los inversores extranjeros vendieron más activos financieros en el mercado local de lo que ellos compraron. Esto implica pues que hubo una salida de ese capital del mercado financiero hacia el extranjero por parte pues de esos inversores, es decir, 2.249 millones de dólares. Y también 1.268 millones de dólares indican que el gobierno o las entidades privadas del país emitieron bonos u otro instrumento de deuda en los mercados financieros internacionales pues por ese monto. Eso implica que el país o las entidades privadas obtuvieron financiamiento en el extranjero emitiendo o adquiriendo pues como tal una deuda. En resumen, aunque hubo una salida neta del capital del mercado financiero local debido pues a las ventas de sus instrumentos financieros por parte de los no residentes, esa salida pues fue parcialmente compensada, equilibrada por la colocación de títulos de deuda a largo plazo en los mercados internacionales, lo que significó pues que hubo una entrada de fondos al país a través de esa emisión de deuda por parte del extranjero. Y en el año 2022 hubo una entrada neta al mercado financiero local
ya que los inversores extranjeros compraron más efectivos financieros en el país de los que ellos vendieron. Entonces, se encontró que fue de 2.866 millones. Y asimismo, esto se compensó para el año 2022 con los pagos que se realizaron los residentes del país en esos títulos de deuda que ellos adquirieron. En este aspecto es importante recalcar que el TES es como de alguna manera prestarle ese dinero al gobierno colombiano y después el gobierno te paga como que unos intereses o una rentabilidad a lo largo del tiempo según lo acordado pues como tal en el momento de la compra del tiempo si va a ser a corto o largo. Posteriormente los créditos externos y con otros pasivos el país recibió desembolsos de créditos externos por 2.588 millones, quiere decir que disminuyó 5.361 millones con respecto a lo que recibió el año anterior. Em, para el sector público, acá encontramos que recibió 650 millones de dólares en desembolso de esos créditos. Sin embargo, esta cifra, pues obviamente es 280 millones menor a lo del año anterior, es decir, el año 2022. Los desembolsos se destinaron principalmente a las empresas públicas. Estos desembolsos fueron otorgados por la banca comercial extranjera. En cuanto al sector privado, encontramos que las entidades privadas adquirieron una deuda por 1.937 millones de dólares. Sin embargo, pues esta cantidad, igual que la anterior, es mucho menor, es 5.081 millones menos que el año anterior, es decir, el 2022. La reducción en la adquisición de una nueva deuda se debe a varios sectores como el bancario, los sectores de servicios profesionales, los sectores de comercio y turismo, los cuales solicitaron menos préstamos. Además, hubo también una disminución en los depósitos en la moneda local por parte de los no residentes, que quiere decir que los no residentes por alguna razón decidieron retirar, tal vez, o disminuir los fondos que tenían depositados en esas cuentas en moneda local en los bancos locales. Entonces, las razones detrás de esta disminución pueden variar y pueden incluir cambios en las condiciones económicas, movimientos en los mercados financieros, cambios en las políticas gubernamentales o simplemente decisiones estratégicas de los inversores extranjeros. Entonces, la nueva deuda adquirida en 2023 se centró principalmente en las empresas de servicios financieros, no bancarios e industrias manufactureras. En cuanto a la renta de los factores de ingresos primarios, tenemos que decir que básicamente es la diferencia entre lo que un país gana y lo que éste se gasta en cuanto a las inversiones y el crédito en el extranjero. En este caso, en específico, se puede evidenciar que el país tuvo un déficit de 10.565 millones de dólares, lo que significa que básicamente gastó más en inversiones y créditos del extranjero que lo que ganó. Este déficit fue menor en comparación, como lo podemos observar en el año anterior, principalmente pues debido a una reducción en las ganancias estimadas de las empresas extranjeras que invierten en nuestro país, básicamente. Ahora bien, si hablamos como tal de los egresos, se presenta una diferencia de 847 mil millones de dólares y esto se debe a que en el año 2022 al 2023, pues básicamente los ingresos disminuyeron como tal, siendo básicamente algo beneficioso, puesto que como tal una disminución en los egresos puede indicar que el país está utilizando sus recursos de una manera más eficiente, lo que podría aumentar la rentabilidad de la inversión y mejorar la productividad general como tal de la economía. En sí, también se puede decir que el 50,8% corresponde a lo que tiene que ver a la renta estimada por las empresas con la inversión extranjera directa, o sea, básicamente vendría siendo como tal 800.689 millones. El 25,8% corresponde como tal a los pagos de interés de créditos que corresponden como tal a 4.421 millones de dólares y finalmente se dice que el 23,4% de los pagos de dividendos e intereses asociados a la inversión como tal extranjera corresponde a la cartera, eso sí, corresponde en un total a 3.998 millones de dólares. Cabe resaltar que la disminución como tal de los ingresos se dieron principalmente por ganancias menores en cuanto a la operación en actividades como la explotación petroleras, minas y cantera de establecimientos financieros y servicios empresariales y de comercio, restaurantes y todo lo que tiene que ver con hoteles. Em, si seguimos hablando en cuanto a los ingresos de la renta de los factores, se puede ver un aumento por la inversión directa de Colombia en el exterior, al igual que los activos de reservas internacionales. Y asimismo aumentaron pues como tal los depósitos y otros activos. Y que pues básicamente se tienen en el exterior. Y se presenta como tal una disminución considerable que se da por menores rendimientos en cuanto a la inversión de cartera, en donde una disminución en los rendimientos de inversión de esta pueden como tal aumentar en sí la demanda en otros activos que ofrecen rendimiento pues más altos o más producentes y se podría como tal influir en los precios de los activos y su rendimiento en general. Lo que tiene que ver con las otras inversiones en el exterior, digamos que entre enero y septiembre del año 2023 se produjeron salidas de capital pues para constituir activos financieros en el exterior por un valor de 7.503 millones de dólares. Digamos que estos activos financieros se los debe entender como aquellos instrumentos que representan una inversión o un derecho de propiedad como tal sobre un valor monetario. Digamos que esto puede incluir todo lo que tiene que ver pues con acciones, bonos, certificados de depósitos, fondos mutuos, derivados financieros, entre otros. Digamos que en este caso particular, los activos financieros incluyeron la inversión de cartera, lo que tiene que ver también con los préstamos, los depósitos, los créditos y las anticipaciones comerciales en la cual se obtuvo cifras superiores a 2.650 millones de dólares al observado a diferencia del anterior año 2022.
También tenemos que tener en cuenta dentro de esto dos cosas. Uno, el sector privado y el otro que sería el sector público. Digamos que en cuanto al sector privado, se estimaron salidas de capital para constituir activos financieros por un valor de 7.180 millones de dólares correspondientes a lo que tiene que ver a la inversión de carrera en el exterior con un total de 42 millones de dólares y otros activos por valor de 2.137 millones de dólares. Dentro de esto, pues se incluyen todo lo que tiene que ver con los depósitos, los préstamos, créditos y anticipaciones comerciales mencionadas anteriormente. Y las cuentas por cobrar por contraprestaciones externas de la pues, compañía. Estas transacciones fueron realizadas principalmente, se puede decir que por entidades financieras. Ahora sí, si seguimos como tal con el sector público, se estimaron constituciones de activos financieros por un valor de 323 millones de dólares y esto fue resultado básicamente de la constitución de inversiones de cartera en el exterior, que fue de un valor de 1.128 millones de dólares y estos fueron compensados, se podría decir que básicamente por la disminución en el saldo de depósitos en el exterior, que fue de un total de 793 millones de dólares. Y una amortización en cuanto a los préstamos de 12 millones de dólares. Eh, Ahora bien, si hablamos de los instrumentos financieros eh, derivados, pues básicamente también son instrumentos financieros cuyo valor está determinado por otros activos financieros, como o financieros, materias primas o indicadores. Digamos que estos básicamente se caracterizan por su liquidación, se realiza, digamos, como tal, en un momento posterior al que se adquiere. Entonces, se dice que por conceptos de transferencias de forwards y opciones de divisas, que son operaciones financieras que involucran el intercambio como tal de moneda por una fecha futura específica o un periodo como tal acordado previamente, se dice que entre enero y septiembre del 2023 se estimaron pagos de no residentes a residentes de un valor de 1.100, 1.694 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que básicamente los residentes, eh, mentiras, que los no residentes pagaron a los residentes del país en el contexto de estas transacciones de forwards y opciones de divisas. Y se registraron ganancias pues por un total de 6.514 millones de dólares en la exposición de ventas de estos instrumentos como tal. O sea que los residentes pues básicamente del país obtuvieron ganancias al vender estos instrumentos financieros a los no residentes. Mm, y pues teniendo lo mencionado con anterioridad, básicamente se puede identificar que hubo pérdidas por un total de 4.800 millones de dólares en las posiciones de compra de estos derivados financieros. Esto básicamente, ¿qué quiere decir? Pues es algo totalmente sencillo, y es que los residentes como tal del país incurrieron en pérdidas al comprar estos instrumentos financieros a los no residentes. Teniendo en cuenta lo anterior, y prosiguiendo con la cuenta de reservas, pues digamos que durante los primeros 9 meses del 2023, por, digamos, transacciones de balanza de pagos, las reservas internacionales brutas, pues aumentaron considerablemente, a un valor de 1.222 millones de dólares, y que fue básicamente resultado del rendimiento egresos por operaciones del Banco de la República. En cuanto a los resultados de rendimientos, pues obtuvieron un total de 1.364 millones de dólares, y en cuanto a los ingresos, de 142.000 millones de dólares. Inversión internacional, en el cual viene siendo como tal esa contabilización entre la diferencia entre los saldos de activos y pasivos financieros externos en Colombia, pues se dice que en nuestro país, a finales de septiembre de 2023, básicamente esta posición fue negativa, lo que significa que el país tenía más pasivos que activos en términos de inversión, de inversiones internacionales. Además, la posición negativa eh, se incrementó en un total de 2.338 millones de dólares desde la estimación al final de junio del 2023. Eh, Aquí tenemos que tener los saldos tanto de pasivos como de activos, en donde el 37,7% corresponden a las inversiones de cartera, el 29,8% a inversiones directas de Colombia en el exterior, eh, activos de reservas con un total de 23,6% y otros activos, pues aquí incluyendo préstamos, otros créditos al exterior, depósitos en el exterior o derivados financieros de un total de 13,9%. Y en cuanto a los pasivos, pues digamos que
La mayor proporción porcentual lo tenemos en cuanto a la inversión extranjera directa, que fue un total de 57,3%, y otros pasivos, pues, pasivos, perdón, destacándose como tal préstamos externos, que fue un total de 22,7%. Entonces, ¿qué quiere demostrar estos datos? Básicamente muestran que la mayoría de los pasivos de Colombia en términos de inversión internacional provienen de inversión extranjera directa, siguiendo de otros pasivos como pues pueden ser los préstamos externos, mientras que por el otro lado, el de los activos, incluye principalmente inversión de cartera, inversión directa de Colombia en el exterior y pues activos de reservas.